el sistema no registró el debate por libros, de manera que les pido comedidamente, por favor, soliciten nuevamente la intervención para el segundo libro, las intervenciones para el segundo libro, aquí, a fin de que el sistema pueda registrar cada una de las solicitudes. Asambleísta Soledad Buendía. Gracias, señora presidenta, compañeros legisladores y aquellos que se encuentran en las barras altas acompañando este debate importante, un debate histórico para aquellos que desde hace muchísimos años que pertenecemos a organizaciones de la sociedad civil, que desde la ciudadanía hemos luchado por el bienestar animal. Emprendimos un camino difícil, emprendimos un camino que buscaba establecer normas, leyes en las cuales se establezcan parámetros claros para el tratamiento de los problemas que tiene esta sociedad en cuanto a la tenencia, al cuidado, a la conservación y a la protección de los animales. Hemos logrado una constitución garantista de derechos, una constitución que incorpore el derecho a la naturaleza, una constitución que debe ser aplicada también en las normativas para que esos derechos se puedan ejercer de manera progresiva y en particular los derechos de los animales. Buscar, luchar con erradicar el maltrato animal es parte de esa lucha que vamos construyendo. Prevenir ese maltrato, construir una cultura libre de violencia en todos los ámbitos, en todos los aspectos, es lo que debe permitir este Código Ambiental. Es nuestra responsabilidad, legisladores, compañeros, construir normativas que permitan y garanticen esa progresividad de los derechos, que esos seres que hoy están dentro de este código realmente tengan un antes y un después. Terminar con el tráfico de fauna silvestre, el consumo de pieles, deben ser parte de estas luchas. Debemos seguir construyendo un Ecuador que ama la vida. La Ley Orgánica de Bienestar Animal, que la presentamos en octubre del 2014, nuestra LOBA, que abarca 5 grandes áreas: enfrentar el tema de la violencia, entender el tema de salud pública, los derechos de la naturaleza, el bienestar animal y el buen vivir. Plantea un cambio de visión, y esto es quizás lo más revolucionario y el más importante, un cambio de paradigma en torno a la protección de los animales y la naturaleza. Y esto no solo implica normativas, no solo implica leyes, sino un cambio en las relaciones que hemos establecido con la naturaleza y con los animales. Implica un cambio de la concepción utilitaria que tenemos de los animales. Entender que la naturaleza y los animales no son objetos y tienen que estar a nuestro servicio. Entender que son seres con capacidad de sentir y con habilidades cognitivas. Y esto nos insta a plantear y a seguirnos planteando relaciones éticas, reconociendo la alteridad como sujetos de derechos a todos los seres que habitan este planeta. Reconocemos que el Código Ambiental incorpora esta propuesta que es un sueño para muchos, que es un sueño que tiene que seguirse desarrollando. Y valoramos que dentro del COA se encuentran varios artículos de nuestra LOBA y que plantean beneficios. Por primera vez nuestra legislación penaliza a aquellos que producen sufrimiento, dolor o muerte a un animal. Y esto es importante, y hay que resaltarlo. Ya el Código Integral Penal, el 249 y el 250, así lo señala, prohíbe las peleas de perros y tipifica el maltrato animal. Y aquí vamos desarrollando herramientas que nos van a permitir ese cambio. Los animales son sujetos de derecho. Prevenimos, buscamos eliminar el maltrato, la muerte y todo tipo de violencia contra los animales. Ahí está el artículo 146 que nos va a permitir. Esta ley no solamente regula el tema de mascotas, que quizás sea uno de los temas más recurrentes, ya que a muchos les llama este tema, pero creemos que lo fundamental es tratar de que la norma evite la cosificación. Los animales no son cosas, y quiero destacar que se incluya una reformatoria que planteamos al Código Civil, donde se elimina los animales como cosas. No son mercantilización, no son
un objeto para exhibición, y eso debemos introducirlo en el espíritu de este COA. Va a permitir que tengamos una sociedad distinta, va a permitir que tengamos una sociedad que realmente luche contra la violencia. A partir de la aprobación de esta ley podremos tener por fin un censo de animales domésticos, lo que nos va a permitir trazar políticas públicas adecuadas. Importante, un hito fundamental a destacar. Tendremos estudios estadísticos, los gobiernos autónomos descentralizados tendremos que obligar, acompañar a que hayan políticas claras para enfrentar la problemática de perros en situación de calle o de especies exóticas introducidas por medios no idóneos, esa crueldad en cautiverio. Todo esto es lo que buscamos cambiar con esta normativa. Damos pasos importantes en cuanto a la educación. Esta ley evitará la vivisección, es decir, la disección de animales vivos en escuelas, colegios, y permitirá con eso la verdadera revolución ambiental, el cambio aquí, en nuestras mentes, en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Trabajar ahí es donde nos va a permitir realmente construir una sociedad distinta. El artículo 147 prohíbe expresamente el uso de animales con fines industriales o experimentales para temas cosmetológicos. Pero también planteamos nosotros que, reconociendo estos avances, tenemos algunas alertas que pedimos que sean incorporadas, señor presidente de la comisión. En el artículo 70, 71 y 66. En el artículo 66, eliminar el inciso cuarto respecto a los zoocriaderos, porque estos posibilitan que algunas especies silvestres puedan caer en cautiverio. Debemos crear centros de reproducción con fines de conservación para fauna silvestre. Eso es fundamental, no es un tema menor. En el tema de los zoológicos, permítanme solicitar la regulación, que no se sigan creando más zoológicos. Estos deben convertirse en santuarios y centros de rescate. Tenemos que seguir avanzando en generar esa cultura. Reemplazar el artículo 70 por el siguiente texto, señor presidente. Disposiciones para la cacería. Se reconocerá las actividades de cacería con fines de subsistencia y las prácticas culturales medicinales, cuyos objetivos no sean comerciales ni de lucro. La Autoridad Ambiental Nacional regulará estas actividades. Esto no se puede entender en una sociedad como la nuestra, en el año 2016, que planteemos la incorporación de la caza deportiva. Exijo a este pleno que retiremos del articulado la caza deportiva. No podemos votar un código que incluya la caza, compañeros legisladores. Creo que eso es fundamental. No es parte de nuestra revolución, no es ni es concordante con nuestra Constitución, no es parte de nuestros principios éticos y revolucionarios. Por lo tanto, le decimos no a la caza deportiva y solicitamos que se retire. No existe ninguna razón alguna para que esto esté incorporado. El artículo 71 pedimos que se reemplace por el siguiente texto: control de especies, de poblaciones de especies introducidas. La Autoridad Ambiental Nacional realizará actividades de control de especies introducidas, regulará las zonas de aprehensión, las épocas, los métodos, las cantidades, los tamaños y especies de los ejemplares, la duración del permiso y los medios de captura. Aquí eliminamos nuevamente la noción de cacería de control, porque no se trata solamente de caza, existe captura y hay que entenderlo de una manera integral. Implica un proceso en el cual debemos incorporarlo en el COA. Y esto es en el marco de entender al COA con un enfoque de derechos. En la disposición reformatoria quinta, que se incorpora en el debate, que posteriormente incorporaré en mayor precisión, se plantea justamente que en el Código Civil no sean considerados como cosas. Y creo que esto es fundamental. Los animales no son cosas. En el inciso final del artículo 146, plantear la eliminación de las corridas de toros. Estamos contra las corridas de toros y lo digo con todas sus letras. No podemos vulnerar una voluntad popular. Existe un pronunciamiento en el 2011 de los ciudadanos en todo el país. Esa voluntad y esa voz ciudadana debe ser respetada en todo el país. En Quito, en mi ciudad, le dijimos 54% no.
y eso debe ser respetado, y esta legislación así debe hacerlo. Planteamos adicionalmente, señora Presidenta, incluir un inciso en el artículo 147 sobre la experimentación en especies silvestres. Inciso final: para todos los casos de experimentación con animales se aplicará el principio internacional de reemplazo, reducción y refinamiento de procesos, así como estándares internacionales de bioética. Creemos que esto es fundamental que esté expresado de manera clara en el COA. Está, compañeros legisladores, en nuestras manos legislar a favor de la crueldad, legislar a favor de la tortura, legislar a favor del dolor, legislar a favor del maltrato sobre los animales, o trazar definitivamente un camino para construir una sociedad digna para los seres humanos y para los no humanos. Yo les invoco a que trabajemos esta norma pensando en todos. Luchemos, erradiquemos el maltrato contra los animales. Construyamos una sociedad libre de violencia, una sociedad donde los derechos se puedan aplicar de manera progresiva, donde los derechos de esos animales que hoy están siendo maltratados cambien. Estamos aquí para levantar la voz por aquellos que no tienen voz. Gracias, señora Presidenta. Luego continuaré con los otros temas que han quedado fuera. Gracias.